Continuamos con el licenciado José Andrés. Yo no soy indígena, a lo mucho soy tzotzil, pero sobre todo soy Andrés Tachiquinim. La coche chil de activa te cola vali mali oyotic la vie pues pues está cloilta el chapeluk te stohol kuchal dich el damukti lumaltik builikem entonces mortal juntal li oyotic la vie pues baticola vali chil ta ko hay boli chico apota ta tzotzil. Bueno, pues muy buenos días o tardes ya a todas y a todos. Un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, voy a hablar mi intervención creo que va a estar un poco enfocado más a temas de reflexión o sobre todo algo que yo podría llamar como esta conciencia política, como ya bien lo afirmaban y lo reafirmaban las y los compañeros, pues era de que creo que vivimos en una sociedad y creo que por eso el tema político, sin hablar de temas de partido, creo que lo político creo que nos concierne a todos, aunque por más que nos queramos escapar y uno no quiera saber de política, creo que siempre te va a afectar directa o indirectamente de una u otra forma. Entonces, quiero hablar desde mi nivel, desde la experiencia personal que he tenido con el tema político, desde el tema lingüístico, porque normalmente se dice, lo lingüístico es político y como yo en temas de medios de comunicación y como mi formación en el área de comunicación es donde comienza a surgir este interés de cómo está, si bien yo no me formé en una universidad intercultural, me formé en la Universidad Autónoma de Chiapas, y ver también como este vago reconocimiento de las lenguas que existen en esta, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar a entrar en materia sobre este tema de las políticas lingüísticas, quiero hacer como una acotación en un tema que comienza como a tomar relevancia en estas nuevas juventudes, no solamente en Chiapas, sino en algunos como en Oaxaca y en otros del centro de otros estados del centro del país, sobre el tema de la categoría indígena. Entonces es importante no dejar de lado el activismo, las personas activistas que comienzan como a señalar ciertos temas con el tema del indígena, porque a partir de ello pues se ha creado muchas políticas indigenistas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, no dejar de lado quienes dicen que en México no hay pueblos indígenas, sino en México hay pueblos que nadie les nombra y nadie les reconoce, ni en la Constitución, ni en la Ley General de Derechos Lingüísticos, solamente al menos en Chiapas, en el capítulo 2 y artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, por lo menos nombra a las 12 pueblos y comunidades, ¿no? Aunque dicen que son más, entonces está todavía ese debate de que se incluyan otras que se han desconocido según otras compañeras y compañeros activistas. Entonces, lo indígena hay que verlo como una categoría política o si bien como una categoría de subordinación dentro del Estado de Chiapas o dentro del Estado mexicano como tal, es decir, que lo indígena no es una categoría identitaria, es una categoría donde meten a todas las personas que parece que no encajan en el resto de la sociedad o aquellas personas que vivían o habían ocupado sus antepasados el actual territorio mexicano antes de la conquista. Entonces, como se perdió ese poder, pues se les metió a una categoría indígena. Y entonces creo que es importante mencionar esto porque creo que también cuando solo se habla de indígenas y no se nombra a cada una y no se reconoce a cada una de las lenguas y culturas, creo que repercute en muchas acciones de muchas instituciones del Estado, ya sea en congresos locales, en instituciones de cualquier índole, con el tema lingüístico, porque recuerdo que me ha pasado a mí de que hablas una lengua indígena, sí, hablo tzotzil, ¿no? Entonces, pero no te pelan que hablas tzotzil, se quedan con la idea de que hablas una lengua indígena, y luego les he aplicado a veces que comienzo a hablar en tzotzil y me dicen, me dijiste me dijiste que hablabas una lengua indígena, ¿no? Pero ¿cuál, no? Entonces, yo fui específico al inicio que yo hablaba tzotzil. Y entonces nunca hay que perder de vista la importancia de conocer y de reconocer y de nombrar, de no solamente quedarse con una categoría general que no llega a nada en específico. Y creo que el mejor ejemplo que podemos citar, no de Chiapas, sino del estado de Veracruz, es lo recién acontecido con una diputada local, que dijo que en un acto público dijo que se hablaba de frente y en español,
y yo siempre he dicho que se habla de frente y en todas las lenguas nacionales de México. Y creo que esa es la importancia de saber y de conocer las lenguas, y sobre todo también en el 28 de abril de este mismo año, hablando de estas mismas temáticas de los derechos político-electorales o la incidencia política de los pueblos y comunidades, le señalé al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su momento que este hecho de que para acceder o para poder ejercer los derechos humanos o los derechos político-electorales solamente se puede acceder por una lengua, y esa lengua es a través de una lengua hegemónica, como en el caso de México, pues es el español, porque si no hablas español no hay las condiciones para poder ejercer tu lengua y poder acceder a tus derechos político-electorales. Y creo que eso nunca hay que, porque si existe la Ley General de Derechos Lingüísticos que avala, entonces creo que también hay que verlo desde esa perspectiva y ejercer esas legislaciones que ya se han dado. Y creo que ya lo mencionaban las y los compañeros, que a veces hay mecanismos, hay iniciativas que ya se han probado y que ya están, pero que nadie las ejerce, ¿no? Entonces creo que también por parte, en primer lugar, pues las instituciones deben de dar esas facilidades, y en otra también como sociedad, como tener esa conciencia de mis derechos y lo que se ha legislado en favor de las lenguas originarias. Entonces creo que eso es lo que yo puedo señalar. Y, por ejemplo, un caso específico para que nos demos la idea, porque hace rato mencionaban sobre el tema de la interculturalidad, que a mí siempre se me hace interesante eso. Lo intercultural no solamente está en el hecho de solo nombrar o de saber si habla tzotzil o no habla tzotzil, o si habla tojolabal o cualquier otra lengua. No solamente está en el hecho de conocer, sino también está en el hecho de respetar y creo que también de dar el lugar a cada una o cada uno. Y, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre he dado es de que si las instituciones públicas que me invitan a foros, a actividades, fueran interculturales, creo que no darían por hecho de que yo hablo español. Tendrían que preguntarme en qué lengua en qué lengua yo me comunicaría o en qué lengua yo expondría, y yo le comentaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que si yo comenzaba a hablar en tzotzil en el evento donde mayoritariamente, bueno, había otros compañeros tzotziles, compañeras, y otros que no hablaban tzotzil, hablaban tzeltal y cualquier otro. Si comienzo a hablar en tzotzil, si realmente son interculturales y hablan sobre esta lucha histórica de los pueblos y comunidades por alcanzar reconocimiento, ustedes tendrían la capacidad de poner traductor simultáneo para los asistentes que no hablan las lenguas. Creo que a ese tipo de reflexiones hay que llegar para cuando se habla de la interculturalidad desde el ámbito político principalmente, social, cultural o de cualquier otra que se pueda llegar a dar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo podría señalar en temas lingüísticos, que es donde más me he involucrado y como he comenzado a analizar cuál es el panorama sobre el reconocimiento de estas lenguas de Chiapas o de México. Y hablando específicamente sobre el tema de la política y aunado a ello con esta categoría que ya mencionaba sobre el ser indígena, creo que hay temas que se han ejercido, pero no sé si se han llevado como a cierta reflexión y análisis, porque por lo menos a nivel personal veo como que cuando se habla de usos y costumbres en el medio político se me hace interesante cómo analizarlo, porque a nivel constitucional se menciona, tanto la Constitución mexicana, la de Chiapas, se menciona el tema de los usos y costumbres, y digo, bueno, entiendo que se hizo con la buena intención de darle poder a los pueblos y comunidades como un reconocimiento y resarcir los años de colonización y de conquista, y en ese sentido, ¿no? Pero no es viable en el sentido de que solamente le das ese espacio cuando la formación educativa, profesional, se da en un sistema homogéneo, ¿no? Entonces, para poder hablar de usos y costumbres, también por eso hay este señalamiento por parte de las juventudes que parece que a veces no encajan dentro del sistema de usos y costumbres, porque en el sistema de usos y costumbres, por lo menos a mi experiencia y desde mi contexto, es que la participación femenina y juvenil se excluye. Y entonces creo que, y aparte también es importante señalar que el tema de usos y costumbres no es algo estático, creo que se debe ser algo también en movimiento, algo dinámico, algo que realmente que sea pertinente con estos cambios generacionales, porque ya no puedo vivir
en las mismas condiciones que vivieron mi abuelo, mi bisabuelo, y entonces si querer arrastrar un sistema de usos y costumbres del siglo pasado al día de hoy, entonces como jóvenes de los pueblos y comunidades, creo que a ese tipo de análisis y reflexiones creo que tenemos que llegar también. Y otro tema, esa es la que se me hace como, hasta a nivel personal, se me hace hasta un poco chistosa, es el tema de la idealización del ser indígena. Y por eso más de un político o políticas ha señalado en discursos de que hay que aprender de los pueblos y comunidades porque piensan en comunidad, piensan en plural y no serían capaces de hacer algo malo, ¿no? Y digo, bueno, es que hay que entender que todo pueblo hay tanto personas buenas como malas. Creo que creo que eso depende mucho de la formación que tienen las personas, no del lugar donde se nace. Y por eso doy un ejemplo en mi municipio, ligado con el uso y costumbres, creo que también el tema de la idealización ahí no cumple de esto de que son buenos, que se relacionan con la naturaleza, que defienden la naturaleza, y de hecho creo que la compañera Luzbé ya lo mencionaba con el tema del sistema de agricultura y cómo de la siembra y cosecha, que ese es un buen tema de por qué ya no hacen las comunidades, porque ya no uno ya no puede vivir de eso, por lo menos puede que se sobreviva, pero por lo menos uno ya no puede vivir bien si realmente arrastra ciertos temas de que no uses eso, no, porque va contra tus usos y costumbres. Entonces, creo que hay que analizarlo. Y regresando al tema de la idealización, pues, o los usos y costumbres, como si realmente las personas indígenas, como nos dicen, todos fuéramos buenos y pensáramos en plural, creo que ningún candidato se atrevería a proponer en campaña repartir el recurso municipal para sus militantes del partido. Entonces, creo que ha caído. Entonces, el tema no es un tema de política horizontal, es un tema de política vertical a favor o en contra de ciertas. Entonces, porque está este hecho de repartir recursos, que eso no es a secretos, creo que en más de un municipio se ha hecho conocer y en varios medios locales y nacionales de que se reparten el recurso público porque según así lo dictan los usos y costumbres, que fue un acuerdo, no sé, de una asamblea, y entonces va a veces, por el caso de Sinacantán, pues va a la par con los intereses de un grupo, pero en contra de otros. Entonces creo que hay que analizar eso porque se justifican el uso de costumbres, porque si le preguntas a las personas, creen que el uso de costumbres es hacer lo que yo quiera, o lo que la mayoría diga, aunque haya una minoría que no esté de acuerdo y viole sus derechos humanos en términos generales. Bueno, como el pueblo manda, entonces el resto pues hay que quedar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo he visto desde la comunidad donde yo vivo actualmente, desde el municipio, pero también quiero hacer un último punto que se me hace interesante, que también hay que ver con un poco que los pueblos y comunidades tzotziles, tzeltales o cualquiera de las 12 en Chiapas, las 68 en México, pues son pueblos y comunidades con problemas, con personas buenas, malas, y sobre todo también para que les quede a la reflexión esto de que hace unos meses atrás un joven de Tlaxcala, hablando de temas juveniles y de políticas, y lo ligaba con el tema de usos y costumbres, me envió un correo para solicitarme una llamada telefónica, y yo acepté con gusto. Llegó el día de la llamada, y me dice, mucho gusto, te felicito por tus trabajos en Tzotzil, yo soy de Tlaxcala, me habló de su linaje, y un sinfín de cosas que yo no entendí, y me dice, ¿y cuál es tu linaje? ¿No? Entonces digo, yo me quedé así del que no sé para qué, con qué fin, pero recuerdo que le contesté, por lo menos sé que soy de la especie humana y habitante de una comunidad de Chiquinibaló aquí en Chiapas, ¿no? Y entonces él nomás se re, no, es que te lo pregunto porque es importante conservar los usos y costumbres de la comunidad desde el aspecto político, con el tema de los linajes que gobernaban y no sé qué. Y yo le digo, bueno, por lo menos, discúlpame, pero yo creo en la democracia como forma de gobierno.
moderno, pues tal vez por mi formación académica y profesional, y entonces creo que también hay como esta idealización, hay como ideas muy extremas, ¿no? Entonces que ya no son redituables para los tiempos en el que vivimos, y sobre todo también no hay que caer en un tema de estigmatización, porque he visto también compañeras y compañeros tzotziles que dicen usos y abusos de mi pueblo. Tampoco se trata de ir en contra de golpe, sino de promover cambios e ideas desde el interior de la comunidad, porque nada me cuesta ahorita hablar mal de mi comunidad o mencionar, no, es que todo está mal y los pueblos pues deberían de cambiar. Entonces creo que es comenzar a analizar, a reflexionar, de proponer cambios a favor de todas y de todos para que podamos por lo menos vivir o convivir en este presente siglo, y muchísimas gracias. Gracias, José Andrés. Bastante interesante tu intervención en el que pones sobre la mesa la deconstrucción del concepto indígena como tal, ya que es un término de origen colonial donde se engloba una cantidad de pueblos y culturas bajo un solo término, pero también reconoces que hay que verlo como tal, como un término que surge de la política y de la cual se han cimentado ciertos derechos para los pueblos y comunidades originarios, ¿no? Así también haces el llamado, ni idealizar ni estigmatizar a las comunidades, ¿no? Y hacías referencia que dentro de la estructura social, cultural de los pueblos hay cierta exclusión, no sé si te entendí bien, tanto de las juventudes como de las mujeres, ¿no? En ese sentido haces el llamado, ni idealizar ni estigmatizar. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecer por la oportunidad y el espacio, pues de posicionar ciertos temas de reflexión que como jóvenes, pues vemos que en estas presentes generaciones, pues comienza a emerger discursos en tema de la identidad, en tema de la lengua, la cultura, la participación política o de cualquier otra área, y creo que en ese sentido, pues agradezco mucho al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la consideración. Debo reconocer que esta es la segunda ocasión en que participo en este tipo de paneles hablando de temas derechos político-electorales, y para mí pues es un gusto pues aportar uno que otro punto de vista en relación a la materia, y sobre todo también pues creo que algo que ya se dijo o lo dijimos acá en la mesa, pues es que, bueno, creo que no a todas y a todos nos interesa ser políticos o políticas, pero creo que es el deber de todos el construir las políticas justas para poder vivir y convivir en sociedad. Y también que no solo es como un exigir o un actuar por actuar desde la política, sino que también es un proponer, analizar y replantear lo ya establecido para la diversidad de pueblos y comunidades en Chiapas, porque los tiempos cambian, la sociedad cambia y las políticas por el bien de todas y todos deben ser pertinentes, pero sobre todo ser pertinentes en las generaciones nuevas o actuales de jóvenes que tienen otra forma de ver y de concebir la vida en sociedad, y sobre todo también nunca hay que perder de vista algo que ya mencionaban, pero que lo quiero reafirmar también desde una postura personal: la pertinencia cultural y lingüística desde todos los ámbitos del saber humano en general, en el contexto de Chiapas, siendo un estado multicultural y multilingüe. Y pues eso sería todo por mi parte, y pues les agradezco mucho la atención, y Jano Yepals Belke la Vicacal. Muchas gracias, José Andrés, Luzbey, Cuauhtémoc, Lucía del Carmen, por tan relevantes disertaciones. Sin duda la convergencia de sus opiniones radica en la importancia que es las juventudes tanto para los pueblos originarios como para el Estado.